Bueno, voy a hablar sobre el tratamiento fundamentalmente de las metástasis hepáticas. Es una técnica un tratamiento que poco a poco va ganando, así como en el tratamiento del hepatocarcinoma, la ablación se ha convertido en prácticamente el tratamiento estándar, porque realmente yo creo que hoy en día, por lo menos en mi hospital, la mayor parte de los tumores hepáticos son tratados mediante ablación. Con las metástasis es otra historia. Las metástasis realmente son, hasta ahora, han sido el campo del cirujano, pero hay que decir que sobre todo los tratamientos mínimamente invasivos, los realizados por los radiólogos, tenemos la opción de realizar o de dar otro tipo de aproximación a este tipo de lesiones que en algunos momentos pueden suponer la diferencia entre que un paciente sea tratable o no. Pero hay más todavía, hay más que eso, y precisamente sobre esto quiero hablar hoy, que es la posibilidad de utilizar diversas técnicas, toda la panoplia de herramientas que tenemos nosotros en estos momentos en nuestras manos como médicos, para poder llegar más allá, para poder tratar lesiones que no serían tratables o bien mediante la cirugía o bien incluso con las técnicas de ablación. Y sobre todo para utilizar las distintas técnicas y tratamientos que tenemos para conseguir unos mejores resultados en nuestros tratamientos. Por lo tanto, en los próximos minutos voy a hablar fundamentalmente de las posibilidades de los tratamientos que nos ofrecen ahora los tratamientos combinados, en los cuales la ablación es una parte. Hablaré de los posibles tratamientos médicos que se pueden utilizar en combinación y el efecto que podemos esperar de ellos. Hablaré de los distintos mecanismos de actuación de estos tratamientos y, sobre todo, lo más importante, conocer las posibilidades de colaboración entre la ablación y la cirugía. Y describiré un poquitín la técnica de esta colaboración, que a veces puede dar lugar o requiere muchas veces procedimientos muy complejos. Bueno, y ante todo, lo primero que hablaré es el tratamiento combinado de la ablación con los tratamientos médicos. Y esto es algo que básicamente es la base de todo el tratamiento. Y la base de todo el tratamiento consiste probablemente en que cuando nosotros realizamos un tratamiento de una metástasis, nosotros prácticamente nunca en estos momentos vamos a utilizar el tratamiento ablativo solamente. Casi siempre el tratamiento ablativo va a ser parte de un proceso que incluye también la quimioterapia. Hoy en día la quimioterapia neoadyuvante es un tratamiento estándar, un tratamiento que en general se ha impuesto en cualquier tipo de tratamiento, incluso quirúrgico, con intención curativa, sencillamente porque en una revisión sistemática ya realizada hace unos cuantos años, se comprobó que la quimioterapia neoadyuvante nos permitía en muchos casos que pacientes que no eran elegibles para la ablación de entrada por su tamaño permitiesen realizar procedimientos de tratamientos quirúrgicos. Hasta un 25% de pacientes en algunas de las series fueron a resección que previamente no eran quirúrgicos. Y además esto producía un aumento significativo de la supervivencia, hasta de unos 45 meses en algunos casos. La quimioterapia neoadyuvante, por lo tanto, es una parte importante del tratamiento actual que nos va a permitir dirigir al paciente bien a la cirugía o, ¿por qué no?, a la ablación. Y de hecho, tenemos ejemplos no solamente de series en los cuales muestran que la quimioterapia neoadyuvante permite realizar procedimientos ablativos, sino también, como en este que tenemos aquí, series en las cuales se comprueba que pacientes que no eran elegibles para la ablación de entrada debido al tamaño de las lesiones, porque el problema que tenemos con el material que tenemos ahora es que determinados volúmenes, a partir de determinados volúmenes, la ablación, el resultado de la ablación es más limitado, y pacientes con grandes lesiones que no eran elegibles para la ablación por su tamaño, muchos de ellos, posteriormente de un tratamiento de quimioterapia, se convirtieron en lesiones que eran accesibles para tratamiento ablativo, con supervivencias relativamente elevadas en pacientes de este tipo. Un problema que tenemos con la quimioterapia neoadyuvante, que ya digo que lo utilizamos con mucha frecuencia y casi siempre, cuando realizamos una ablación, casi siempre el paciente ha sufrido previamente viene a través de una quimioterapia previa. Uno de los problemas que tenemos de la quimioterapia es precisamente que la quimioterapia es efectiva. Y esto que parece una virtud también es un problema cuando realizamos tanto procedimientos quirúrgicos como procedimientos ablativos. No es nada infrecuente que lesiones, sobre todo lesiones de pequeño tamaño, como esta que vemos aquí abajo, estas que vemos aquí, estas metástasis, cuando realizamos una quimioterapia neoadyuvante con la intención de mejorar el resultado del tratamiento posterior, desaparezcan completamente, y cuando vamos a realizar la ablación no las veamos. O bien, incluso cuando lo vamos a operar, no es infrecuente que el cirujano se pelee precisamente por intentar localizar, para hacer una metastasectomía, que no ve porque
el paciente la quimioterapia ha sido tremendamente eficaz, pero sin embargo la lesión sigue existiendo justo allí debajo, por lo tanto es necesario tratarlo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esto y la solución para esto es marcar las lesiones cuando todavía no le hemos dado quimioterapia. Los marcajes en estos momentos son absolutamente críticos en el manejo de las lesiones metastásicas. Necesitamos marcar sobre todo las lesiones pequeñas, a veces incluso las grandes porque pueden llegar a desaparecer, pero las lesiones pequeñas deben ser marcadas, como vemos aquí en esta imagen, previamente colocando un pequeño clip en la zona que se puede colocar con control ecográfico si se ve la lesión, incluso con escáner, en caso de ser necesario, y este marcador fiduciario nos va a permitir tener la referencia para luego tanto realizar cirugía si necesario o, como en este caso que vemos aquí, este clip, realizar una ablación dirigida precisamente hacia la zona donde está el marcador fiduciario. Aquí tenemos otro ejemplo, esto es un paciente que le hicimos un tratamiento con microondas de una lesión de pequeño tamaño, le hicimos una quimioterapia, se le hizo una quimioterapia previa para mejorar los resultados y, lógicamente, debido a su pequeño tamaño decidimos, era muy pequeñito como veis aquí, decidimos colocar un marcador, aquí está el marcador, lo estamos colocando y aquí está colocado ya en su sitio. El resultado posterior fue que pudimos hacer una ablación en la zona, vemos aquí la ablación ya realizada en una zona en la cual se había realizado previamente, se había colocado el marcador. Si no hubiésemos tenido este marcador fiduciario, esta lesión no lo hubiéramos visto posteriormente. Por lo tanto, una de las cosas que a mí me gusta siempre insistir en los comités multidisciplinarios cuando estamos con los oncólogos y hablando de una lesión que puede ser tratada en un momento determinado con ablación, siempre suelo enfatizar la necesidad absoluta de colocar este marcador y ahora ya se hace de forma rutinaria, pero la verdad es que me costó mucho que asumieran completamente la necesidad absoluta de hacer este tipo de marcajes previamente. Bueno, aparte de la neoadyuvante, es decir, aquella que nos va a permitir que lesiones que no sean tratables previamente se traten posteriormente, tenemos la posibilidad de realizar quimioterapia adyuvante. El tema de la quimioterapia adyuvante ha sido discutido, es decir, cuando hacemos una ablación es necesario aplicar al paciente quimioterapia posteriormente para mejorar los resultados. La verdad es que algunas de las series que hay, como por ejemplo esta que hay, no tienen normalmente resultados significativos, pero sí que es verdad que incluso sin resultados significativos sí que parece existir una tendencia a la mejoría cuando se realiza una quimioterapia posterior a la ablación. Los pacientes que tienen, por ejemplo en esta serie, los pacientes que tuvieron una quimioterapia después de la ablación mejorar, prácticamente duplicaron, incluso más todavía que aquellos pacientes que habían tenido quimioterapia solamente antes que la ablación. Es cierto que en estos momentos las series no muestran una evidencia significativa sobre la utilidad de esta quimioterapia ayudante, pero el consenso de expertos de 2015, que habla precisamente de la ablación de las metástasis hepáticas y que es básicamente el artículo más importante publicado hasta ahora sobre este tema, la recomienda y recomienda fuertemente la quimioterapia ayudante. Por lo tanto, es una terapia combinada que debemos considerar siempre en este caso. Otro de los tratamientos combinados, y es alguno que tiene mucho éxito, es el tratamiento mezclando la ablación con la quimioembolización. Hay que decir que el tratamiento combinado de ablación con quimioembolización en el carcinoma hepatocelular de cierto tamaño nosotros lo aplicamos sistemáticamente, pero en este caso. En las metástasis es más controvertido porque el resultado de la quimioembolización no es tan claro. Sí que es verdad que a pesar de que la experiencia es limitada, la utilización de los dos tratamientos combinados, como en este caso en lo que lo realizamos, realmente fue un poco por accidente, porque el paciente había sido quimioembolizado previamente y la verdad es que cuando realizamos el procedimiento no sabíamos que esta zona había sido quimioembolizada anteriormente, esta zona en cambio no. Cuando realizamos el tratamiento vimos que el volumen de ablación obtenido precisamente fue muy superior en el caso de la zona quimioembolizada que en la zona no. Esto es un caso muy antiguo y series posteriores muestran que la mezcla de la quimioembolización incluso de la inyección local de giroterapia en algunas series que se han hecho, produce un cierto aumento del volumen de ablación con el uso combinado de las técnicas. Nosotros en principio no utilizamos este tipo de tratamientos más que los hepatocarcinomas, sino en las metástasis en cualquier caso. Pero sí que es verdad que en los casos, en algunas series pequeñas, casi todas, en las cuales se ha utilizado, como en esta que hay, una quimioembolización previamente antes de la ablación, en pacientes en las cuales se realiza ablación, en pacientes después de hacer quimioembolización, la supervivencia a los 2 años era significativamente alta en estas series. En principio,
no se ha realizado, la verdad es que es un procedimiento que no ha tenido demasiado éxito al final, ya digo que los hepatocarcinomas sí, porque la verdad es que en algunas series publicadas nos encontramos con resultados diferentes y algunas informaciones relativamente preocupantes, como por ejemplo que hay series que demuestran o que muestran un incremento del potencial metastásico del carcinoma residual que queda después de una quimioembolización arterial en modelos animales, por lo tanto plantea dudas. Es verdad que y esto se debe fundamentalmente a la hipoxia causada por el TACC y se debe a mediadores, a mediadores humorales que se producen como consecuencia de la quimioembolización. En el hepatocarcinoma, curiosamente, no hay ninguna serie sobre esto, pero sí hay algunas series en modelos animales en metástasis. Otro de los tratamientos, y el más importante probablemente combinados que podemos adoptar, es el tratamiento combinado entre la ablación y la cirugía. Aquí sí que es un modelo de colaboración muy frecuente en nuestro medio. La combinación de los tratamientos ablativos con la cirugía puede ser realizada de varias maneras. Puede realizarse una ablación previa a la cirugía para eliminar aquellas lesiones que plantean problemas en la cirugía. Aquí tenemos un caso, por ejemplo, de un paciente que tenía varias metástasis en las cuales algunas de ellas resultaban problemáticas a la hora de operar porque realmente caían fuera del gamma-quinto. Este es el ejemplo. Vemos que es un paciente con múltiples metástasis, el cual una de ellas está situada prácticamente en el medio del lóbulo hepático derecho y plantea serios problemas a la hora de realizar la resección. La idea era realizar una resección del lóbulo hepático izquierdo y, lógicamente, esta metástasis era problemática. Por lo tanto, lo que hicimos previamente fue realizar una ablación con microondas, como se ve en este caso. Quemamos completamente la lesión, quemamos también esta otra que estaba por aquí, adyacente, con lo cual nos permitió ganar el segmento, una zona del segmento 4 que nos permitió aumentar el volumen hepático residual y se realizó una resección del lóbulo hepático izquierdo. En este caso, la ablación pudo permitir hacer una cirugía más conservadora y el tratamiento combinado nos permitió mejorar mucho el resultado del paciente. De hecho, 2 años después, como vemos, el paciente está perfectamente y no hay datos de recidiva en absoluto. Aquí tenemos otro caso de un paciente que tenemos con múltiples lesiones metastásicas prácticamente a lo largo de todo el hígado. Existían muchas en el lóbulo hepático derecho que planteaban la necesidad de hacer una resección, pero nos quedaban al menos 3 lesiones en el lóbulo hepático izquierdo que lógicamente impedían teóricamente la cirugía, en teoría, pero sin embargo realizamos ablaciones de las 3 lesiones previamente, con lo cual la cirugía se puede realizar con una reserva hepática suficiente, como vemos aquí, que nos permitió, este paciente la verdad es que sobrevivió 7 u 8 años después de este tipo de tratamiento, a pesar de que inicialmente tenía, creo que eran 8 días de metástasis en el hígado, lo cual es un tratamiento, la verdad es que un resultado muy espectacular para este tipo de lesiones. Hay que decir que el tratamiento combinado ablación-cirugía realmente es una forma, una versión, digamos, de los sistemas de resección en 2 estadios de las metástasis, especialmente realizados en las metástasis del carcinoma colorectal. En estos casos, los tratamientos combinados los tratamientos en 2 estadios han mostrado una notable mejoría en la supervivencia. Y esto no solamente lo han mostrado en las series puramente quirúrgicas, sino en algunas, como por ejemplo en algunos protocolos, como en esta publicación, en las cuales incluían casos de ablación, también en 2 estadios, en los cuales la supervivencia a 5 años en pacientes que en principio tenían múltiples con una supervivencia muy mala, llegado a alcanzar pues, alrededor del 15-20% de los pacientes, en pacientes multimetastásicos y que no eran en teoría candidatos a la cirugía convencional. Además de la colaboración mediante el tratamiento, la mezcla de los tratamientos quirúrgicos y los ablativos, existe otra forma de colaboración que es una colaboración directa, que es la realización de la ablación en el propio teatro quirúrgico, dentro de la cirugía. Hay que decir que la ablación intraoperatoria es una técnica que nosotros utilizamos, no voy a decir con mucha frecuencia, pero sí que utilizamos de vez en cuando, y la verdad es que es tremendamente eficaz, sobre todo a la hora de realizar una ablación
mientras en el momento en que se realiza la cirugía, y especialmente en localizaciones complejas que pueden ser peligrosas cuando se realizan percutáneamente. Hay que decir que en las series publicadas no demuestran una diferencia significativa entre los resultados de una ablación intraoperatoria y los de la resección. Por lo tanto, en principio, la ablación intraoperatoria tiene que considerarse como una técnica de tratamiento estándar en las metástasis. Aquí tenemos algún ejemplo, un ejemplo en el cual le realizamos todo tipo precisamente de estos tratamientos combinados. Este es un paciente que tenía, como vemos, múltiples lesiones hepáticas. Vemos que están prácticamente todos los segmentos hepáticos estaban afectados, excepto el 2 y el 3 que estaban aquí. Justo el 2 y el 3 estaban libres. En principio nos planteamos intentar hacer algo, evidentemente. El paciente inicialmente fue visto en el comité multidisciplinario, no se consideró inicialmente candidato a la cirugía, pero mirándole un poco después, era un paciente joven, nos planteamos la posibilidad de que si le sumábamos a los segmentos 2 y 3, les sumamos un poco del 1 que estaba por acá y un poquitín del 4 que estaba en el 4A que estaba arriba, que estaba libre, podíamos tratarlo, pero teníamos varios problemas. Primero, había alguna metástasis en el segmento 4 que necesitábamos tratar de alguna manera, y luego por otra parte teníamos esta metástasis del 1 que nos planteaba un problema muy serio, porque realmente para los cirujanos el segmento 1 siempre es un problema y necesitábamos conservarlo como fuera. Pero para mí era complicado el acceso aquí, precisamente porque el acceso no era fácil por la localización y por dónde estaba. Por lo tanto, nos planteamos la posibilidad de que, bueno, en caso de necesitar realizar una ablación de esta lesión, necesitábamos hacer una ablación intraoperatoria. Pero aún así, lo que quedaba de hígado no nos daba. ¿Qué hicimos? Pues decidimos plantearnos un tratamiento más combinado todavía. Lo primero que hicimos ante todo fue una neoadyuvancia. Y para la neoadyuvancia lo primero que hicimos fue marcar las lesiones que luego íbamos a tratar. Aquí tenemos los marcajes, colocamos los clips dentro y luego posteriormente hicimos una ablación de la lesión que teníamos en el lóbulo hepático izquierdo, una pequeña lesión que teníamos y que necesitábamos eliminar para mantener un volumen de ablación suficiente. Posteriormente realizamos este procedimiento que consistió en una embolización portal. La embolización portal la hicimos del lóbulo hepático derecho, que es el que íbamos a resecar previamente. El objetivo de esta embolización portal es permitir la hipertrofia del lóbulo hepático izquierdo, que es el que íbamos a dejar, es el que no íbamos a tratar. Previamente ya digo que habíamos hecho la ablación de la lesión que teníamos situado en este lóbulo hepático izquierdo, dado que si nosotros hacemos una embolización portal con una metástasis en este lóbulo hepático izquierdo, la metástasis debido al hiperaflujo va a crecer. Una vez tratado, comprobamos que iba creciendo el lóbulo hepático izquierdo residual, fuimos viendo esta hipertrofia y cuando el volumen de ablación de la lesión del hígado residual fue considerado suficiente, decidimos realizar la resección. En este caso, bueno, aquí no se ve, pero está un poquitín más arriba, realizamos, aparte de la resección del lóbulo hepático izquierdo, una ablación intraoperatoria. Aquí la vemos el resultado, una ablación intraoperatoria de la lesión de la metástasis del segmento 1. Por lo tanto, pudimos conservar segmento 2, segmento 3, segmento 4, que ya digo que la ablación nos permitió conservar el segmento 4, y hicimos la resección del resto del hígado. Este paciente, la verdad es que aunque hace no mucho tiempo, estaba vivo todavía, 5 años después, a pesar de la gran cantidad de metástasis que tenía y de todo lo que hicimos. En condiciones normales, este paciente evidentemente hubiera fallecido al poco tiempo. Bueno, esto en cuanto a lo que podemos hacer ahora, pero hay algunas cosas, algunos conocimientos nuevos que yo creo que es importante conocer y discutir, porque posiblemente estos nuevos conocimientos vayan a cambiar las formas en que hacemos determinadas cosas en el momento actual y sobre todo quizá las medicaciones y los protocolos que utilizamos en las ablaciones, porque realmente hay algunos nuevos conocimientos que nos hablan de que posiblemente haya tratamientos combinados que nos puedan permitir mejorar los resultados a largo plazo precisamente de estas ablaciones. Hace unos años salieron algunos artículos, estos fueron de la misma época, en las cuales se hablaba de la posibilidad de que la ablación de los tumores generase una reacción sistémica. Algunos hablaban de una reacción sistémica inmunitaria que permitía mejorar, generaba anticuerpos contra las lesiones metastásicas y permitía mejorar el resultado. Incluso se planteó, hay algunos trabajos que en modelos animales
hablaban de que la combinación de la ablación con un inmunoestimulante, con la inyección local de un inmunoestimulante, mejoraba la supervivencia y tenía un efecto también en el tumor a distancia. Y planteaban la posibilidad, una línea de trabajo sobre la posibilidad de combinar la ablación con la inyección de sustancias inmunoestimulantes. También se hablaba de que determinados medicamentos, como los inhibidores de la reparación del ADN, concretamente el DBAID, producían también, cuando se combinaba con el tratamiento ablativo de las metástasis, mejoraba la supervivencia, precisamente porque inhibía la reparación probablemente de las células que quedaban dañadas pero no muertas completamente en las zonas ablativas. Sin embargo, empezaron a aparecer otros artículos que hablaban de otra cosa distinta, que es un efecto local indeseado. Es decir, en modelos animales se comprobó que las metástasis hepáticas, en este caso tratadas con radiofrecuencia en aquella época, el crecimiento mostraban en la zona de alrededor de la ablación un aumento, un crecimiento de las micrometástasis. Y es algo que se había observado ya, recordemos al principio de esta charla, se había observado ya en la quimioembolización. Entonces se planteaba que la hipoxia podía estar precisamente producida en estas zonas debido como efecto secundario de la ablación, podría tener relación precisamente con la liberación de factores humorales, sobre todo las proteínas de shock y demás, y el factor de crecimiento vascular, podían producir precisamente este incremento del crecimiento de las células malignas a su alrededor. Y este mismo estudio comprobó que precisamente, y realizando un tratamiento de estos animales, de estas ratas y ratones, con inhibidores de proteínas de shock, inhibidores del factor de crecimiento endovascular, precisamente reducían este efecto. Varios estudios posteriores del grupo de Goldberg mostraron de forma todavía más clara unos resultados similares. Primero mostraron que los cambios inflamatorios producidos en la zona alrededor de la ablación producían un efecto global en los órganos, aumentando precisamente la regeneración hepática, pero también el crecimiento celular fuera del otro lado. Entonces, esto lo planteaban como un problema relativamente serio, porque realmente nosotros estábamos causando algo que no queríamos hacer. Precisamente es un crecimiento de células que, evidentemente, en un paciente que tenía células malignas por ahí circulando, evidentemente podían ser un problema. Esto lo hicieron, evidentemente esto lo demostraron en modelos animales, todo esto está demostrado fundamentalmente en modelos animales, y básicamente mostraban que la ablación inducía proliferación de los hepatocistos alrededor del tratamiento a distancia, pero también en tumores implantados a distancia producían un crecimiento celular. Y este efecto demostraron que estaba mediado por la interleuquina 6, el c-Met y el factor de crecimiento endovascular. Y proponían que el bloqueo de estos factores disminuía el efecto. En estudios posteriores comprobaban precisamente que, que también el factor de crecimiento hepatitario c-Met y el endotelial producían precisamente este tipo de efectos, y entonces comprobaron que la inhibición de estos factores con un inhibidor del c-Met y un anticuerpo y el semasanib, que es un inhibidor del factor de crecimiento endovascular, podían producir una supresión de este efecto y disminuían el crecimiento a distancia o la aparición de metástasis a distancia en los modelos animales. Del mismo grupo, una serie posterior, comprobaron exactamente lo mismo con el inhibidor del c-Met y con el inhibidor STAT3, y demostraron que precisamente evitaban que la ablación del hígado, en este caso en el hígado normal, estimulase crecimientos tumorales fuera del hígado. Es decir, tenemos datos que nos sugieren que la ablación no solamente mata los tumores, mata las células en la zona que tratamos, sino que curiosamente hace un efecto paradójico, contradictorio, a distancia, y que puede estimular el crecimiento a distancia de metástasis que en estos momentos sean pocas células o tengan pequeño tamaño. Por lo tanto, necesitamos de alguna manera bloquear este efecto a distancia, y esto es algo que probablemente lo veremos en los próximos años. Yo estoy
porque es una cosa que se han seguido publicando artículos de este tipo, probablemente en los próximos años veamos la posibilidad de que aparezcan medicaciones, medicamentos que son inhibidores precisamente de estos factores de crecimiento endovascular y que van a ser necesario aplicarlos en combinación del tratamiento convencional precisamente para inhibir este efecto indeseado y sobre todo evitar que se produzcan metástasis a distancias después de los tratamientos. Por lo tanto, en conjunto y a recordar como puntos finales de esta exposición que la quimioterapia neoadyuvante va a permitir convertir en tratables algunos casos de metástasis hepáticas, pero su utilización requiere la colocación en la mayor parte de los casos de marcadores fiduciarios y nunca se nos debe olvidar. Hay que decir que en estos momentos, cuando nos enfrentamos a un paciente con múltiples lesiones hepáticas, incluso en aquellos que parezcan más imposibles de tratar, hay que tener la mente abierta porque la combinación de la ablación y de la cirugía y en algunos casos de la emolización portal nos va a permitir rescatar a muchos de estos pacientes con muy buenos resultados. Por lo tanto, siempre hay que luchar hasta el final, sobre todo por los pacientes más jóvenes. Recordar que la ablación intraoperatoria durante la cirugía está ahí y debe ser utilizada y que, y esto es importante, existen datos que sugieren que dentro de poco vamos a necesitar realizar tratamientos específicos del efecto indeseado a distancia de la ablación, que aunque solo se ha demostrado en principio en modelos animales, todo indica que probablemente exista. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Tercula. Muchas gracias por su apoyo y soporte, porque yo sé actualmente está tan tarde en España y nuestro horario no es tan amigable para usted, pero usted tiene como ganas para compartir su experiencia con nosotros. Estamos tenemos mucho honor para eso. Estoy muy orgulloso. Sí. Un placer. Entonces, si alguien tiene preguntas para Dr. Tercula, porque creo que Dr. Tercula tiene que salir porque está muy tarde en España. Sí, son las 12:30 de la noche. Bueno, sí. tengo una pregunta, doctor. Primero, muchas gracias por la charla, muy interesante. La verdad, una charla difícil de dar porque estar hablando de tratamientos combinados hay tanto para hablar, pero particularmente algunas cosas técnicas le quería preguntar yo. ¿Qué diferencias ha encontrado, por lo menos en mi experiencia, el microondas me está aportando halos de ablación más esféricos, por ejemplo, que me parece más fidedigno a la hora de plantear una ablación con objetivo oncológico, que esa es otra pregunta que le quería hacer. ¿Qué experiencia está teniendo con el microondas, no? Porque cuando, por lo menos en nuestra práctica, nosotros planteamos una ablación cuando podemos hacer una ablación con margen oncológico, como la gente del Memorial hoy le dice A0. Entonces, a la hora de plantearse frente a una ablación, ¿qué piensa del tamaño, del margen ablativo y qué le está dando el microondas que antes no lo obtenía con otra energía? Nosotros utilizamos el microondas sistemáticamente en todos los tumores metastásicos, en el hígado sano, digamos, es decir, metástasis aparece en el hígado sano, en el hígado no cirrótico, por una cuestión obvia, y es porque es menos sensible a la fuga de calor y hace que el volumen de ablación pueda ser mayor. Es algo que no podemos de otra manera. Por lo tanto, nosotros siempre. Es verdad que a la hora de realizar el procedimiento, lo de que la ablación sea esférica no es demasiado cierto. La mayor parte de las veces la ablación es ovoide, lo cual nos obliga normalmente a utilizar una técnica peculiar que consiste básicamente en hacer ablaciones solapadas. Entro por un lado, luego vuelvo a entrar de otra manera, de manera que en conjunto el volumen de ablación que obtengo siempre es un volumen esférico. Y por supuesto, nosotros vamos siempre, o sea, si realizamos un tratamiento, lo hacemos con tratamiento con intención curativa. Y eso nos plantea el mismo criterio oncológico que para una resección quirúrgica, es decir, 1 centímetro de margen de ablación seguro. No siempre se puede hacer, hay que decir que en algunos casos uno ya sabe que lo tiene complicado. Hace poco pues, no se podía haber traído el caso de varias lesiones que he hecho que estaban pegadas ahí entre la cava. La cava no me preocupa mucho, pero sí al lado de la porta, por ejemplo, que nos plantea siempre problemas porque la vía biliar está al lado y podemos cargárnosla. Entonces, en estos casos normalmente pues, la posibilidad de realizar cuando está muy cerquita de estos vasos una ablación absoluta y con margen oncológico a veces no es posible. Sin embargo,
casi siempre es posible realizar una ablación casi completa y en un segundo tiempo podíamos completar la ablación con otra zona. Pero sí, ya te digo que normalmente nosotros en las ablaciones a partir de hasta 2 centímetros, la verdad es que con una aplicación sola es suficiente, tienes buenos volúmenes de ablación porque con 2 centímetros, si estás mucho tiempo, consigues una ablación relativamente esférica con 2,5, 3 centímetros de anchura, pero a partir de 2 centímetros prácticamente siempre realizamos varias ablaciones solapadas. Nos lleva bastante tiempo, nos amplía un poquitín el tiempo, pero el tratamiento tiene que ser con intención curativa desde mi punto de vista. Y uno de los problemas que tenemos muchas veces cuando realizamos este tipo de procedimientos es que a veces pensamos, nos metemos en nuestra cabeza que la ablación, que la aguja que vamos a colocar va a hacer mágicamente la esfera que nos dicen que va a hacer y probablemente no sea. Es necesario saber un poquitín y conocer el material que utilizas y el volumen de ablación que hace para no llevarte sorpresas. No sé si es tu experiencia, me imagino que será parecida en todas partes. No, estoy de acuerdo con... A mí lo que me cuesta muchas veces, apoyándome en la bibliografía, es que ya cuando una lesión es mayor a 3 centímetros, uno, si se apoya en la parte bibliográfica, encontramos ciertas diferencias en lo que es el seguimiento y la sobrevida, ¿no? Cuando uno tiene una lesión ya menor de 3 centímetros, tenemos mejores resultados. Lo que yo me planteo es si alguien tiene que ponerse a hacer una ablación, una lesión de 4 o 5 centímetros, donde el margen ablativo es más difícil de conseguir y los resultados a largo plazo no son lo mismo que lesiones menores a 3 centímetros. Y esto lo digo tanto como para un procedimiento ablativo como si fuera un procedimiento quirúrgico. Y con respecto a lo que dijo, esta es una pregunta de lo interesante. Usted me hablaba de la proximidad a la porta, la proximidad de la vía biliar, que son cosas con las que nos enfrentamos todos los que hacemos ablaciones. Entonces mi pregunta es, en esos casos, posterior a una ablación, capaz en la zona que está cerca de la vía biliar, ¿no usa combinado una vez terminada la ablación, inyectar alcohol? Tengo muchos colegas que en los márgenes cerca de la vía biliar capaz son menos agresivos con el calor y dejan para el final hacer en ese margen un poco de inyección de alcohol. Obviamente posterior a la ablación para no tener problemas. El alcohol lo utilizo todavía muy de vez en cuando, muy poquito, la verdad, en el hepatocarcinoma, pero en la metástasis no. La verdad es que el control del alcohol en la metástasis es malo. Se difunde mucho, se difunde mal. La experiencia que tengo en las metástasis, pero de antes ya no era demasiado buena. Así como en el hepatocarcinoma sí, porque la carcinoma es un tumor encapsulado muchas veces y plantea menos problemas, pues sí que es verdad. Pero cada vez utilizo, la verdad es que el alcohol lo utilizo muy poquito. No lo hablaba como un método solo, sino en combinación. Sí, en combinación, sí, yo utilizo el alcohol en combinación, vamos a ver, el alcohol lo utilizo en combinación prácticamente siempre en lesiones grandes, nosotros hacemos a veces, y ahora voy a hablar del hepatocarcinoma, no voy a hablar no voy a hablar de las metástasis, porque es distinto. Nosotros muchas veces realizamos tratamiento de hepatocarcinomas muy grandes, de 5 o 6 centímetros incluso a veces, o de localización compleja, y en esos casos normalmente muchas veces utilizamos el alcohol en combinación. En los hepatocarcinomas de gran tamaño, por ejemplo, solemos hacer una activoembolización previa y luego posteriormente realizamos una ablación. Y además de la ablación, metemos etanol en la lesión como tratamiento combinado. En las lesiones de pequeño tamaño, pero situadas en un sitio complicado, en las cuales no nos es posible conseguir un margen, es decir, siempre intento conseguir un margen alrededor. El hepatocarcinoma probablemente tenga menos importancia, pero también en esas lesiones, por ejemplo, para cuando no tengo posibilidades, lo que hago es hacer una ablación que tenga un diámetro similar al de la propia, sin buscar margen, pero ahí le meto alcohol, con lo cual aseguro más el resultado. En esos casos sí que hago. Pero el tratamiento combinado, aunque parezca mentira, lo utilizo muchísimo yo en general, sobre todo en lesiones grandes o en lesiones complicadas. Metástasis, no utilizo el alcohol prácticamente nunca porque ya digo que en un hígado sano la inyección de alcohol es problemática, es irregular, se va, bueno, no me entusiasma. Y a mí el alcohol me gusta mucho para inyectar, la verdad es que lo utilizo muchísimo para muchas cosas, pero casualmente las metástasis poco. Bien. No, principalmente esa era mi duda, porque hay veces que los márgenes en la vía biliar generan este miedo de estructura y me parece que es algo que muchas veces con el paso del tiempo y las nuevas tecnologías esto nos puede aportar un poco más de seguridad a la hora de evitar complicaciones, que dentro de lo que es las ablaciones, yo siempre digo lo mismo, es fácil capaz colocar la aguja, que no es fácil, pero ¿cómo tratamos las probables complicaciones y los órganos adyacentes, ¿no? Entonces ahí va la segunda pregunta que tengo,
que teniendo una energía que va a superar los 100 grados, que va a llegar a los 100 grados mucho más rápido, si están familiarizados, no lo dudo por su experiencia, doctor, con un poco más para la audiencia lo que es la hidrodisección, la interposición de balones, la colocación de dióxido de carbono. ¿Qué experiencia tiene con todas estas herramientas para evitar complicaciones? Sí, lo utilizamos siempre que hay siempre que hay el tubo digestivo está cerca, sobre todo el tubo digestivo, vamos, que es el problema mayor que tenemos. Normalmente solemos colocarlo. A veces lo que hacemos es inyectar líquido en la zona, a veces incluso metemos un catéter aprovechando el líquido que hemos colocado precisamente para colocarlo entre el asa intestinal. El catéter lo manejas muy fácil con el propio fiador, lo colocas entre el asa intestinal y la zona que vas a tratar y luego metes líquido en abundancia para separarlo, y la verdad es que eso te permite realizar procedimientos que de otra manera serían complicados. La verdad es que complicaciones en el tubo digestivo tenemos todo. Como utilizamos la ecografía como técnica de guía, a pesar de que nosotros hacemos el procedimiento en la sala en el TAC, pero realmente al utilizar la ecografía como técnica de guía, más que el aire, utilizamos fundamentalmente suero en el caso de la ablación por microondas, suero fisiológico, para separarlo. Vamos refrescando un poquitín, vamos inyectando según vamos realizando el procedimiento sin esto. Y así problemas de complicaciones como consecuencia de lesión periférica, alguno, no te voy a decir que no hemos tenido, algún agujero en algún tubo digestivo. Ya, con tantos que hemos hecho, la verdad es que es muy difícil no tener alguno. Pero bueno, en general han sido complicaciones menores que se han resuelto con relativa sencillez. Bueno, espectacular, doctor. No lo quiero tampoco demorar mucho, sé el horario y sé el esfuerzo que está haciendo. En el público no he visto ninguna pregunta sobre el tema, así que por nuestra parte, si Félix o Marco quieren hacer algún aporte. No, espectacular. Muchas gracias, doctor del Cura. Siempre es un placer escucharlo. Un placer estar con vosotros siempre. Es una pena que no pueda quedar mucho más, pero mañana tengo que madrugar. Muy bien. No hay problema, doctor. Le agradecemos mucho. No hay Muchas gracias. Vale, hasta luego. Muchas gracias. Pablo, ¿continuamos?